Había una pregunta que atormentaba a Baruch Spinoza cada noche, cuando las llamas de las velas comenzaban a morir en su taller de óptica. Si el alma es verdaderamente inmortal, como proclaman las Escrituras, ¿por qué entonces la humanidad vive con tanto terror a la muerte? Era el año 1665, y la peste bubónica devastaba Europa como una revelación bíblica hecha carne, pero lo que inquietaba al filósofo no era la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del espíritu que había observado durante décadas en su propia comunidad judía de Ámsterdam. Los rabinos hablaban del alma, con la misma certeza con que un mercader habla de sus monedas, pero sus ojos delataban un miedo ancestral, una incertidumbre que ninguna oración parecía poder aplacar. ¿No era acaso extraño que quienes más predicaban sobre la eternidad del alma fueran también quienes más temblaban ante la proximidad de la muerte? La mañana en que comenzó a escribir lo que más tarde se conocería como su Ética, Spinoza se detuvo ante el espejo de su habitación y contempló su rostro demacrado por las noches de insomnio. Había algo en sus propios ojos que le recordaba a esos hombres santos que había conocido en su juventud, esos eruditos del Talmud que podían recitar de memoria pasajes enteros sobre la naturaleza divina del alma, pero que se derrumbaban como niños cuando la fiebre tocaba a sus puertas. ¿Qué clase de fe era aquella que no podía sostenerse ante la primera prueba real de su veracidad? El filósofo sabía que estaba a punto de emprender un viaje intelectual que lo condenaría ante los ojos de su comunidad, pero también sabía que no podía continuar viviendo en la hipocresía de una verdad a medias. Durante años, había observado cómo los textos sagrados hablaban del alma, como si fuera una entidad separada del cuerpo, una especie de huésped divino temporalmente alojado en la carne mortal. Los cristianos predicaban la resurrección, los judíos la continuidad espiritual, los musulmanes el paraíso eterno, pero todos ellos compartían una premisa fundamental que a Spinoza le resultaba profundamente problemática, la idea de que el alma y el cuerpo eran substancias diferentes, una divina y otra mundana, una eterna y otra perecedera. ¿No era acaso una contradicción lógica sostener que Dios, siendo perfecto e indivisible, había creado al ser humano dividiéndolo en dos naturalezas completamente opuestas? Si Dios es uno, como proclama el Shema, que había recitado miles de veces en su juventud, ¿cómo podía el ser humano, creado a su imagen, ser dual? La respuesta que comenzó a vislumbrar esa mañana era tan radical que incluso él mismo sintió vértigo al contemplar sus implicaciones. Tal vez el problema no estaba en la naturaleza del alma, sino en la manera como la humanidad había aprendido a concebirla. Tal vez todas las religiones del mundo habían construido sus doctrinas sobre una falsa premisa, una división artificial que servía más para controlar a los fieles que para revelar la verdad sobre la condición humana. Y si el alma no fuera una entidad separada del cuerpo, sino simplemente otra manifestación de la misma substancia divina que constituye todo el universo? ¿Y si la inmortalidad no fuera un premio que se alcanza después de la muerte, sino una realidad que se vive en cada momento de existencia consciente? Spinoza sabía que estas preguntas lo convertirían en un hereje ante los ojos de su comunidad, pero también sabía que la verdad, una vez vislumbrada, no puede ser ignorada sin convertirse en cómplice de la mentira. Había visto demasiados hombres santos vivir vidas de desesperación silenciosa, predicando una salvación en la que secretamente no creían, consolando a otros con promesas que no podían consolarse a sí mismos. ¿No era acaso más honesto admitir la incertidumbre que vivir en la hipocresía de una fe fingida? ¿No era más digno del ser humano buscar la verdad, aunque ésta fuera dolorosa, que conformarse con ilusiones consoladoras pero falsas? Mientras caminaba por las calles de Ámsterdam esa mañana, observó a los comerciantes judíos preparando sus tiendas para otro día de trabajo. Algunos de ellos habían sido sus amigos en la juventud, compañeros de estudios en la sinagoga, pero ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ya circulaban rumores sobre sus ideas heterodoxas, sobre sus cuestionamientos a la autoridad rabínica, sobre su amistad con pensadores cristianos que algunos consideraban enemigos de la fe. Pero ¿no había sido precisamente esa diversidad de perspectivas lo que había enriquecido su comprensión de las Escrituras? ¿No había encontrado en los textos cristianos intuiciones que complementaban y clarificaban pasajes oscuros del Tanaj? ¿No había descubierto en los filósofos árabes medievales
claves interpretativas que los rabinos de su tiempo parecían haber olvidado? La tragedia, reflexionaba Spinoza, no era que diferentes tradiciones religiosas tuvieran visiones distintas sobre la naturaleza del alma, sino que todas ellas habían perdido de vista la experiencia fundamental que originalmente había dado nacimiento a esas doctrinas. ¿Cuándo había sido la última vez que un rabino, un sacerdote o un imán había hablado del alma no como un concepto teológico, sino como una realidad vivida, experimentada, sentida en la propia carne? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había explicado la inmortalidad no como una promesa futura, sino como una cualidad presente que se podía percibir aquí y ahora en momentos de profunda contemplación o amor genuino? Esa tarde, cuando regresó a su taller, Spinoza comenzó a escribir lo que sabía sería la obra más peligrosa de su vida. No se trataba simplemente de proponer una nueva interpretación de los textos sagrados, sino de desafiar la estructura misma sobre la cual se habían construido milenios de pensamiento religioso. Su intuición central era tan simple como revolucionaria. Si Dios es verdaderamente infinito, entonces no puede haber nada fuera de Dios, incluyendo el alma humana. Por lo tanto, el alma no es una entidad separada que Dios ha implantado en el cuerpo, sino que es Dios mismo manifestándose a través de la conciencia humana. La inmortalidad del alma no es una recompensa que se obtiene después de la muerte por haber vivido virtuosamente, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando logra comprenderse a sí misma como parte de la substancia divina infinita. Esta comprensión transformaba radicalmente el sentido de la práctica religiosa. Ya no se trataba de ganar el favor de una divinidad externa a través de rituales y obediencia, sino de despertar a la realidad de lo que uno ya es en su naturaleza más profunda. La verdadera religión no consistía en creer en dogmas sobre el alma, sino en vivir desde la comprensión de que la conciencia individual es una manifestación singular e irreemplazable de la conciencia divina universal. No explicaba esto por qué los místicos de todas las tradiciones, desde los cabalistas judíos hasta los sufíes musulmanes y los contemplativos cristinos, describían experiencias tan similares a pesar de usar lenguajes teológicos completamente diferentes. Pero Spinoza también sabía que esta visión tenía implicaciones perturbadoras para las instituciones religiosas establecidas. Si cada persona puede acceder directamente a la verdad sobre su propia naturaleza divina, ¿para qué sirven los intermediarios religiosos? Si la salvación no depende de la obediencia a autoridades externas, sino de la comprensión interna de la propia esencia, ¿qué poder les queda a aquellos que han construido sus vidas sobre el control de las conciencias ajenas? No era precisamente por esto que los representantes oficiales de las religiones siempre habían mostrado más hostilidad hacia los místicos que hacia los ateos declarados. A medida que avanzaba en su escritura, Spinoza comenzó a comprender por qué las escrituras judías, cristianas y musulmanas estaban llenas de referencias a la resistencia que los profetas encontraban entre los líderes religiosos de su tiempo. Moisés había enfrentado la oposición de los sacerdotes egipcios, Jesús había sido perseguido por los fariseos, Mahoma había sido rechazado por los líderes tribales de la Meca. No se repetía el mismo patrón una y otra vez a lo largo de la historia. No era siempre la verdad sobre la naturaleza divina del ser humano lo que más amenazaba a quienes habían hecho de la ignorancia espiritual de las masas la base de su poder temporal. Esa noche, mientras las velas se consumían lentamente en su escritorio, Spinoza levantó la vista de sus manuscritos y miró hacia la ventana que daba al canal. Las aguas oscuras reflejaban las luces de las casas vecinas, creando un juego de luces y sombras que le recordó una metáfora que había leído años atrás en un texto cabalístico. El alma humana, decía aquel texto, es como la luz de una vela que cree ser diferente de las demás luces, sin darse cuenta de que todas provienen de la misma llama original. ¿No era exactamente esa la ilusión que mantenía a la humanidad prisionera del miedo a la muerte? ¿No era precisamente esa falsa sensación de separación lo que hacía que las personas buscaran desesperadamente la inmortalidad en lugar de reconocer que ya la poseían desde siempre? Mientras desde algún rincón del mundo, tal vez desde tu propia ciudad en este momento preciso en que estas palabras llegan a tu conciencia, alguien contempla las mismas preguntas que atormentaban a Spinoza hace más de 3 siglos,
El filósofo holandés siguió escribiendo hasta el amanecer, sabiendo que estaba trazando un camino que otros tendrían que continuar mucho después de que su propio cuerpo regresara al polvo del cual había surgido. ¿Acaso no es extraño que tú, desde tu particular geografía y momento temporal, puedas sentir la misma inquietud que lo movía a él? ¿No es una prueba de que algo en la conciencia trasciende efectivamente las limitaciones del tiempo y el espacio? Tal vez sea precisamente ese algo lo que Spinoza estaba tratando de nombrar cuando hablaba de la eternidad del alma. La madrugada encontró a Baruch Spinoza sumergido en un estado de concentración tan profundo que había perdido por completo la noción del tiempo. Sus manos se movían sobre el papel con una fluidez que él mismo no había experimentado jamás, como si las ideas que había estado gestando durante años finalmente hubieran encontrado las palabras exactas para manifestarse. No era precisamente esa la experiencia que los textos sagrados describían cuando hablaban de inspiración divina. No era esa sensación de ser un canal a través del cual fluye una sabiduría que trasciende la comprensión ordinaria, lo que los profetas llamaban revelación. Pero la diferencia crucial era que Spinoza no atribuía esa experiencia a una intervención sobrenatural externa, sino al despertar natural de la capacidad humana de participar conscientemente en la inteligencia infinita que constituye la esencia misma del universo. Había algo profundamente liberador en esa comprensión. Durante toda su juventud, Spinoza había vivido con la angustia de no sentirse lo suficientemente virtuoso como para merecer la salvación, lo suficientemente puro como para ser digno del amor divino, lo suficientemente sabio como para comprender los misterios de la fe. ¿Cuántas noches había pasado torturándose con la duda de si sus pensamientos secretos lo convertían en un pecador irredimible? ¿Cuántas veces había fingido una convicción que no sentía simplemente para evitar la mirada de desaprobación de sus maestros? ¿Cuántas horas había perdido tratando de forzar su mente a aceptar doctrinas que su razón encontraba inconsistentes o absurdas? Ahora, sin embargo, esa angustia había desaparecido completamente. No porque hubiera encontrado respuestas definitivas a todas sus preguntas, sino porque había comprendido que la pregunta misma estaba mal planteada. La cuestión no era si él era digno del amor divino, sino si era capaz de reconocer que su propia existencia consciente ya era una manifestación de ese amor. La cuestión no era si podía ganar la salvación a través de sus obras, sino si podía despertar a la realidad de que nunca había estado realmente perdido. La cuestión no era si podía comprender a Dios a través de doctrinas externas, sino si podía experimentar directamente la presencia divina en su propia capacidad de pensar, sentir y amar. Esta transformación de perspectiva tenía consecuencias prácticas inmediatas para su manera de relacionarse con los demás. Si cada persona era una manifestación única e irreemplazable de la conciencia divina, entonces el encuentro con cualquier otro ser humano se convertía en un encuentro con lo sagrado. ¿No explicaba esto por qué Jesús había insistido en que el amor al prójimo era inseparable del amor a Dios? ¿No clarificaba por qué los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones habían encontrado a Dios más fácilmente en el servicio a los pobres y marginados que en los templos suntuosos? ¿No revelaba por qué la experiencia mística auténtica siempre había conducido a una mayor compasión hacia todos los seres vivientes? Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana. El amanecer pintaba de dorado las aguas del canal y los primeros comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas. Observó a una mujer que alimentaba a un grupo de palomas en la plaza cercana, y por un momento vio en ese gesto simple una belleza que le pareció más sagrada que todas las ceremonias religiosas a las que había asistido en su vida. ¿No era precisamente esa capacidad de encontrar lo divino en lo ordinario lo que diferenciaba la verdadera espiritualidad de la religiosidad superficial? ¿No era esa presencia que podía percibirse en los momentos más simples de la vida cotidiana lo que los textos sagrados trataban de describir cuando hablaban del reino de los cielos? Pero también sabía que esta comprensión lo ponía en una posición extremadamente peligrosa ante las autoridades de su comunidad. Los rabinos de Ámsterdam no eran diferentes de los líderes religiosos de cualquier otra tradición. Habían construido su autoridad sobre la premisa de que la verdad divina era demasiado elevada y compleja
para ser comprendida directamente por las personas comunes, y que por lo tanto era necesaria la mediación de especialistas entrenados en la interpretación de textos antiguos. ¿Qué sucedería con esa autoridad si las personas descubrían que podían acceder a la sabiduría divina a través de su propia experiencia directa? ¿Qué pasaría con las instituciones religiosas si la gente comprendiera que la verdadera sinagoga, iglesia o mezquita estaba en su propia conciencia? La respuesta a esas preguntas no tardó en llegar. A medida que las ideas de Spinoza comenzaron a circular entre sus conocidos, primero de manera privada y luego cada vez más abiertamente, los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam comenzaron a presionarlo para que se retractara de sus posiciones. No se trataba simplemente de diferencias teológicas menores que pudieran resolverse a través del debate académico, sino de una amenaza fundamental al orden establecido. ¿Cómo podían los rabinos continuar exigiendo obediencia ciega a interpretaciones tradicionales si Spinoza demostraba que esas interpretaciones a menudo contradecían la experiencia directa de lo divino? ¿Cómo podían mantener su papel de intermediarios exclusivos entre Dios y el pueblo si Spinoza enseñaba que cada persona podía establecer esa relación por sí misma? La primera advertencia vino de su antiguo maestro, el rabino Saúl Levi Morteira, quien lo visitó una tarde con el rostro grave y la voz cargada de preocupación. «Baruch», le dijo, «entiendo tu búsqueda de la verdad, pero debes comprender que hay verdades que son demasiado peligrosas para ser compartidas abiertamente. La gente común no está preparada para enfrentar la complejidad de estos temas. Necesitan la estructura y la guía que proporcionan las tradiciones establecidas. ¿Qué será de nuestra comunidad si cada persona decide interpretar las Escrituras según su propio entendimiento? ¿No caeremos inevitablemente en el caos y la anarquía espiritual? Spinoza escuchó a su antiguo maestro con respeto, pero también con una tristeza profunda. No era exactamente esa actitud paternalista lo que había mantenido a la humanidad en la infancia espiritual durante milenios. No era precisamente esa desconfianza en la capacidad de las personas comunes para acceder a la verdad lo que había convertido la religión en un instrumento de control en lugar de liberación. «Maestro», respondió suavemente, «con todo respeto, creo que subestima la sabiduría natural del corazón humano. He visto comerciantes simples alcanzar comprensiones sobre la naturaleza de Dios que superan las especulaciones más sofisticadas de los eruditos. He visto mujeres iletradas vivir con una fe más auténtica que la de muchos doctores en teología. ¿No será que el problema no está en la incapacidad de la gente para comprender, sino en la complejidad artificial con que hemos oscurecido verdades que en realidad son luminosamente simples?» El diálogo continuó durante horas, pero quedó claro que las posiciones eran irreconciliables. Para el rabino Morteira, la autoridad de la tradición y la institución era sagrada en sí misma, independientemente de si sus enseñanzas correspondían o no con la experiencia directa de lo divino. Para Spinoza, ninguna autoridad humana podía ser más sagrada que la capacidad natural de cada persona para reconocer la verdad cuando la encontrara. ¿No había dicho el propio Talmud que cuando dos rabinos no se ponen de acuerdo sobre una interpretación, ambas pueden ser palabras del Dios viviente? ¿Por qué entonces esa apertura a la diversidad de interpretaciones no se extendía a las perspectivas de quienes no formaban parte de la élite rabínica? Esa noche, después de que su maestro se marchara, Spinoza sintió por primera vez el peso real de la soledad que su camino intelectual le exigiría. No se trataba simplemente de diferir en opiniones teológicas, sino de elegir entre la seguridad de pertenecer a una comunidad establecida y la incertidumbre de seguir la verdad allá donde ésta lo condujera. ¿Cuántos pensadores a lo largo de la historia habían enfrentado esa misma encrucijada? ¿Cuántos habían elegido el conformismo por temor al ostracismo social? ¿Y cuántos habían tenido el coraje de mantener su integridad intelectual a pesar del precio que tuvieran que pagar? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Spinoza recordó una historia que había leído en su juventud sobre un místico sufí que había sido expulsado de su comunidad por enseñar que Alá podía ser encontrado en el corazón de cualquier persona sincera, sin necesidad de rituales elaborados o intermediarios religiosos. Años después, cuando ese místico había muerto en el exilio,
Sus propios perseguidores habían comenzado a estudiar sus enseñanzas y habían descubierto en ellas una profundidad espiritual que superaba todo lo que habían conocido anteriormente. ¿No se repetía siempre la misma historia? ¿No eran siempre las verdades más profundas las que encontraban mayor resistencia inicial, precisamente porque amenazaban las estructuras de poder que se beneficiaban del mantenimiento de la ignorancia? Desde tu propio lugar en el mundo, tal vez puedas escribir en los comentarios desde qué país y ciudad estás siguiendo esta reflexión, qué hora marca tu reloj en este momento, porque hay algo profundamente misterioso en el hecho de que pensamientos que nacieron en la mente de un hombre hace más de 3 siglos puedan seguir resonando en conciencias separadas por océanos y siglos. ¿No es esa continuidad de la inquietud espiritual a través del tiempo y el espacio una evidencia de que algo en nosotros trasciende efectivamente las limitaciones de la existencia individual? Y si sientes que estas reflexiones tocan algo verdadero en tu propia experiencia, tal vez quieras compartir este momento de reconocimiento con algún amigo cercano, con el deseo de que las bendiciones que acompañan al despertar de la conciencia lleguen también a su familia y a todos aquellos que ama. Pero Spinoza sabía que la verdadera prueba de sus ideas no vendría de su capacidad para resistir la persecución externa, sino de su poder para transformar la vida interior de quienes las comprendieran auténticamente. ¿De qué servía demostrar racionalmente que el alma era inmortal si esa demostración no liberaba a las personas del miedo a la muerte? ¿De qué valía probar que cada ser humano era una manifestación divina si esa comprensión no conducía a una mayor compasión y amor mutuo? La filosofía que no transformaba la manera de vivir era simplemente un ejercicio intelectual vacío, tan estéril como las especulaciones teológicas que él mismo criticaba. Por eso, a medida que desarrollaba sus ideas sobre la naturaleza del alma, Spinoza insistía constantemente en sus implicaciones prácticas para la vida cotidiana. Si la conciencia humana era verdaderamente una manifestación de la conciencia divina, entonces cada momento de atención plena, cada acto de comprensión genuina, cada experiencia de amor desinteresado era literalmente una participación en la vida eterna. La inmortalidad no era algo que se ganaba después de la muerte, sino algo que se vivía aquí y ahora cada vez que la mente humana se elevaba por encima de las preocupaciones mezquinas del ego y se abría a la contemplación de verdades universales. Esta perspectiva transformaba completamente el sentido de las prácticas espirituales tradicionales. La oración ya no era una petición dirigida a una deidad externa, sino un método para sintonizar la conciencia individual con la sabiduría infinita de la cual formaba parte. El estudio de textos sagrados ya no era una búsqueda de información sobre realidades lejanas, sino una manera de despertar en uno mismo las mismas comprensiones que habían inspirado a sus autores originales. La práctica de la virtud ya no era un medio para ganar el favor divino, sino una expresión natural de la comprensión de que el bien de cada parte está inseparablemente conectado con el bien del conjunto. No explicaba esto por qué todas las tradiciones místicas auténticas, a pesar de sus diferencias superficiales, convergían en recomendaciones prácticas tan similares. No era porque todas ellas habían redescubierto, desde perspectivas culturales diferentes, la misma verdad fundamental sobre la naturaleza divina de la conciencia humana. Los cabalistas judíos hablaban del alma como una chispa de la luz divina. Los místicos cristianos la describían como la imagen de Dios en el corazón humano. Los sufíes la llamaban el lugar donde Alá se contempla a sí mismo. Los vedantistas hindúes la identificaban con Brahman, la conciencia universal. ¿No eran todas estas fórmulas diferentes maneras de apuntar hacia la misma realidad innombrable? Spinoza comprendió que su tarea no era crear una nueva religión, sino ayudar a que las personas redescubrieran la esencia universal que se había perdido bajo las acumulaciones históricas de dogmas, rituales e instituciones. ¿No había dicho Jesús que había venido no a abolir la ley, sino a cumplirla? ¿No había explicado Mahoma que su misión era restaurar la religión primordial que había sido distorsionada por las tradiciones humanas? ¿No había enseñado Buda que la iluminación no era la adquisición de algo nuevo, sino el reconocimiento de lo que siempre había estado presente? Todos los grandes maestros espirituales habían señalado hacia la misma dirección.
el regreso a la simplicidad original de la conciencia despierta. Pero también sabía que ese regreso a los orígenes nunca podía ser una simple repetición del pasado. La conciencia humana había evolucionado a lo largo de los siglos, había desarrollado capacidades de análisis racional y comprensión científica que no existían en las épocas en que se habían escrito los textos sagrados tradicionales. ¿Cómo podía la espiritualidad auténtica ignorar estos desarrollos sin convertirse en una forma de escapismo nostálgico? ¿Cómo podía la religión del futuro integrar la sabiduría perenne de los místicos con los descubrimientos de la filosofía moderna y la ciencia emergente? La respuesta de Spinoza fue revolucionaria en su simplicidad. En lugar de tratar de conciliar la razón con la fe como si fueran dos facultades diferentes y potencialmente conflictivas, propuso que ambas eran manifestaciones de la misma capacidad fundamental de la conciencia humana para participar en la inteligencia infinita del universo. Cuando la razón era auténtica, necesariamente conducía hacia las mismas comprensiones que la fe genuina. Cuando la fe era verdadera, nunca podía contradecir las conclusiones de la razón honesta. No había sido precisamente la separación artificial entre estos dos modos de conocimiento lo que había creado siglos de conflictos estériles entre religión y filosofía. Esta síntesis tenía implicaciones profundas para la comprensión de la naturaleza del alma. Si la capacidad racional del ser humano era ya en sí misma una participación en la razón divina, entonces el desarrollo del intelecto no alejaba del alma de Dios, sino que la acercaba cada vez más a la comprensión de su propia naturaleza divina. Las matemáticas, la física, la lógica, la ética no eran disciplinas seculares opuestas a la espiritualidad, sino caminos hacia la misma meta. La comprensión cada vez más clara y distinta de la estructura racional que subyace a toda la realidad. Cuando Newton descubriría más tarde las leyes de la gravitación universal, cuando Leibniz desarrollaría el cálculo infinitesimal, cuando Bach compondría sus fugas matemáticamente perfectas, todos ellos estarían participando, conscientemente o no, en el mismo proyecto que Spinoza había iniciado, la revelación de la inteligencia divina a través de la inteligencia humana. Pero esta visión también implicaba una responsabilidad inmensa para cada persona. Si la conciencia individual era verdaderamente una manifestación singular de la conciencia universal, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada decisión tenía una importancia cósmica, no en el sentido de que un Dios personal estuviera llevando cuenta de los méritos y deméritos de cada cual, sino en el sentido mucho más profundo de que el desarrollo de cada conciencia individual contribuía al desarrollo de la conciencia universal de la cual formaba parte. ¿No era esa una responsabilidad infinitamente mayor que la simple obediencia a comandos externos? ¿No exigía esa comprensión un nivel de integridad y autenticidad que superaba cualquier moralidad basada en el temor al castigo o la esperanza de recompensa? A medida que las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas de su taller, Spinoza cerró por esa noche su manuscrito y se preparó para enfrentar un nuevo día. Sabía que las ideas que había estado desarrollando lo conducirían inevitablemente al conflicto con las autoridades de su comunidad, pero también sabía que había cruzado una línea después de la cual el silencio sería una forma de traición hacia la verdad que había vislumbrado. No había una ironía profunda en el hecho de que el amor a Dios lo llevaría a ser condenado como ateo, que la búsqueda de la verdadera religión lo convertiría en hereje ante los ojos de los representantes oficiales de la religión? Pero, ¿no había sido siempre así la historia de la espiritualidad auténtica? Cuando las décadas pasaron y la filosofía de Spinoza comenzó a extenderse silenciosamente por toda Europa, muchos de aquellos que habían participado en su condena llegaron a reconocer la profundidad espiritual de sus intuiciones. Incluso algunos rabinos de generaciones posteriores admitieron en privado que las ideas del hereje de Ámsterdam contenían comprensiones sobre la naturaleza divina que superaban muchas de las especulaciones tradicionales. ¿No era esa la prueba definitiva de que la verdad tiene una fuerza propia, que trasciende las circunstancias históricas particulares en las que emerge? ¿No demostraba eso que el alma, entendida como la capacidad de la conciencia para reconocer y expresar verdades universales, posee efectivamente una forma de inmortalidad que no depende de la continuidad de la existencia corporal individual?
Los años que siguieron a aquella noche de revelación fueron para Spinoza una prueba constante de la autenticidad de sus convicciones. La presión de las autoridades religiosas se intensificó gradualmente, pasando de las advertencias privadas a las amenazas públicas y finalmente al ultimátum que cambiaría para siempre el curso de su vida. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam proclamó el herem más severo de su historia, expulsando a Baruch Spinoza con maldiciones que resonaron por toda la sinagoga como truenos de un juicio apocalíptico. Pero ¿qué peso podían tener las maldiciones humanas contra alguien que había comprendido que su verdadera identidad era inseparable de la bendición infinita de existir como manifestación consciente del ser divino? El joven filósofo escuchó la lectura de su condena con una serenidad que desconcertó incluso a sus acusadores. No mostró signos de arrepentimiento ni pidió clemencia, no porque fuera orgulloso o testarudo, sino porque había alcanzado una comprensión de sí mismo que trasciende la necesidad de aprobación externa. ¿Qué autoridad humana podía separarlo de Dios cuando había descubierto que su propia capacidad de pensar y amar era Dios mismo manifestándose a través de su forma individual? ¿Qué excomunión podía excluirlo de la comunión universal cuando había comprendido que toda la realidad era una sola substancia divina expresándose en infinitas modalidades? Esa noche, mientras caminaba por las calles de Ámsterdam como un extranjero en la ciudad que había sido su hogar, Spinoza experimentó una forma de libertad que nunca antes había conocido. La libertad de quien ya no necesita fingir convicciones que no siente, de quien puede finalmente vivir en plena coherencia con sus comprensiones más profundas, de quien ha encontrado en su propia conciencia una autoridad más confiable que cualquier institución externa. ¿No era extraño que el castigo diseñado para humillarlo se hubiera convertido en el catalizador de su liberación definitiva? ¿No había una sabiduría oculta en el hecho de que precisamente la persecución lo hubiera liberado de las últimas ataduras que lo mantenían prisionero de la aprobación social? Los meses que siguieron a su excomunión fueron para Spinoza un periodo de redefinición total de su identidad. Ya no era Baruch, el nombre hebreo que había llevado desde su nacimiento en el seno de la comunidad judía, sino Benedictus, su equivalente latino que él mismo eligió como símbolo de su nueva vida. ¿No había algo profundamente significativo en esa transformación nominal? Ambos nombres significaban bendito, pero mientras el primero lo conectaba con una tradición particular y exclusiva, el segundo lo abría hacia la universalidad de una bendición que trasciende todas las fronteras culturales y religiosas. ¿No era precisamente esa la transformación que su filosofía proponía para toda la humanidad? El paso de identidades tribales limitantes hacia el reconocimiento de la dignidad divina universal. Durante este período de transición, Spinoza se dedicó a profundizar su comprensión de la naturaleza del alma a través de un análisis riguroso de sus propias experiencias interiores. ¿Qué era exactamente lo que permanecía constante a través de todos los cambios de circunstancias externas? ¿Qué aspecto de su ser se mantenía sereno e intocado a pesar de la tormenta de emociones que había acompañado su expulsión de la comunidad? ¿Qué centro de conciencia observaba imparcialmente tanto sus momentos de dolor como sus momentos de éxtasis espiritual? Gradualmente, comenzó a vislumbrar lo que más tarde formularía como la distinción entre el alma en cuanto a duración temporal y el alma en cuanto a eternidad. El alma en cuanto a duración era todo aquello en la conciencia humana que dependía de circunstancias externas, los recuerdos ligados a experiencias particulares, las emociones reactivas a situaciones específicas, los pensamientos condicionados por el contexto cultural e histórico. Esta dimensión del alma nacía con el cuerpo, se desarrollaba a través de las experiencias de la vida individual y desaparecía con la muerte física. Era real e importante, pero no constituía la esencia más profunda de la identidad humana. No era precisamente la identificación exclusiva con esta dimensión temporal lo que generaba el miedo a la muerte y la desesperación existencial que atormentaba a la mayoría de las personas. El alma en cuanto a eternidad, en cambio, era aquella dimensión de la conciencia que participaba directamente en verdades atemporales y universales. Cuando la mente humana comprendía una demostración matemática, contemplaba la belleza de una obra de arte,
experimentaba amor genuino o vislumbraba la estructura racional del universo, estaba funcionando en este modo eterno de ser. En esos momentos, la conciencia individual se trasciende a sí misma sin perderse, se universaliza sin dejar de ser singular, se eterniza sin negarse como temporal. No era precisamente esa experiencia de participación en lo eterno lo que todas las tradiciones místicas habían tratado de describir con sus diversos lenguajes simbólicos. Esta distinción transformaba completamente la manera de entender la pregunta sobre la inmortalidad del alma. La cuestión ya no era si algo de la personalidad individual sobrevive después de la muerte corporal, sino qué aspectos de la conciencia humana participan ya durante la vida terrestre en un modo de ser que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. La inmortalidad no era una recompensa futura que se podía ganar o perder, sino una dimensión presente de la experiencia humana que se podía desarrollar y profundizar a través de la práctica de lo que Spinoza llamaba conocimiento intuitivo, la comprensión directa e inmediata de las verdades eternas que constituyen la estructura más profunda de la realidad. No explicaba esto por qué los grandes filósofos, artistas, santos y científicos de la historia parecían haber alcanzado una forma de inmortalidad que nada tenía que ver con la supervivencia personal después de la muerte. Sus cuerpos habían desaparecido hace siglos. Sus personalidades individuales se habían disuelto en el olvido, pero algo de su conciencia continuaba viviendo y actuando en el mundo a través de las verdades que habían logrado expresar. Cuando alguien comprende un teorema de Euclides, la mente de Euclides está presente en esa comprensión. Cuando alguien se conmueve con la belleza de una sonata de Bach, el alma de Bach vibra nuevamente en esa conmoción. Cuando alguien practica la compasión inspirándose en el ejemplo de Jesús o Buda, la conciencia de esos maestros sigue transformando el mundo a través de esa práctica. Esta comprensión tenía implicaciones radicales para la manera de vivir el presente. Si la eternidad no era una dimensión post-mortem, sino una cualidad del aquí y ahora, entonces cada momento ofrecía la oportunidad de participar en la inmortalidad a través de la apertura a verdades que trascienden las limitaciones de la existencia individual. ¿No significaba esto que la búsqueda de la salvación en otro mundo era una distracción de la posibilidad de experimentar lo divino en este mundo? ¿No implicaba que la verdadera práctica espiritual consistía en desarrollar la capacidad de reconocer y expresar en la vida cotidiana esas verdades eternas que constituyen la esencia divina del universo? Spinoza comenzó a vivir esta comprensión de manera cada vez más consciente. Su práctica de pulir lentes se convirtió en una forma de meditación sobre la precisión geométrica que gobierna tanto la óptica como la ética. Sus conversaciones con amigos se transformaron en exploraciones compartidas de las estructuras racionales que subyacen a los fenómenos aparentemente caóticos de la existencia humana. Su escritura filosófica evolucionó hacia un estilo cada vez más riguroso y sistemático, no por amor a la abstracción, sino porque había descubierto que la claridad conceptual era en sí misma una forma de participación en la inteligencia divina. ¿Pero no había también un peligro en esta perspectiva? ¿No podía conducir a una forma de intelectualismo frío que perdiera de vista la dimensión emocional y corporal de la experiencia humana? Spinoza era consciente de esta objeción, y su respuesta fue una de las intuiciones más profundas de toda su filosofía. Las emociones auténticas, lejos de ser obstáculos para el conocimiento de lo eterno, son en realidad formas de conocimiento intuitivo. Cuando experimentamos amor verdadero, estamos conociendo directamente la naturaleza divina del ser amado. Cuando sentimos admiración genuina ante la belleza natural, estamos percibiendo inmediatamente la perfección inherente de la creación. Cuando vivimos compasión sincera hacia el sufrimiento ajeno, estamos reconociendo visceralmente la unidad fundamental de toda la vida consciente. El problema no estaba en las emociones como tales, sino en las emociones basadas en comprensiones inadecuadas de la realidad. El miedo, la ira, la envidia, la desesperación no eran pecados morales que hubiera que reprimir, sino síntomas de ignorancia espiritual que se podían transformar a través de un conocimiento más claro de las causas reales de la felicidad humana. No era más eficaz y compasivo tratar las emociones negativas
como errores cognitivos que se podían corregir que como faltas morales que merecían castigo, no conducía esa perspectiva a una práctica espiritual más integradora y menos represiva que las tradiciones ascéticas que veían el cuerpo y las emociones como enemigos del alma. A medida que Spinoza desarrollaba estas ideas, comenzó a experimentar transformaciones concretas en su propia vida emocional. El resentimiento hacia quienes lo habían expulsado de la comunidad se transformó gradualmente en comprensión de las fuerzas psicológicas y sociales que los habían movido a actuar como lo hicieron. La tristeza por la pérdida de vínculos familiares y amistades se transmutó en una forma de amor más universal que abarcaba no solo a quienes lo aceptaban, sino también a quienes lo rechazaban. El miedo al futuro incierto se alquimizó en una confianza serena en la sabiduría inherente de los procesos naturales de los cuales él mismo formaba parte. ¿No era precisamente esa transformación emocional la prueba más convincente de la validez de sus teorías sobre la naturaleza del alma? ¿No demostraba que la comprensión filosófica auténtica tenía poder real para modificar no solo las ideas, sino la totalidad de la experiencia humana? ¿No evidenciaba que el alma, lejos de ser una entidad metafísica abstracta, era simplemente el nombre que damos a la capacidad de la conciencia para transformarse a sí misma a través del conocimiento verdadero? Desde cualquier rincón del mundo donde estas palabras puedan estar llegando en este momento a tu atención, tal vez puedas reconocer en tu propia experiencia ecos de las transformaciones que Spinoza estaba viviendo. ¿No has experimentado tú también momentos en los que una comprensión súbita ha disuelto instantáneamente emociones que parecían abrumadoras? ¿No has vivido instantes en los que el amor o la contemplación de la belleza te han transportado más allá de las preocupaciones ordinarias de tu existencia personal? ¿No has tenido vislumbres, aunque fugaces, de una dimensión de tu ser que se siente más real y duradera que tus circunstancias externas cambiantes? Tal vez esos momentos sean exactamente lo que Spinoza llamaba participación consciente en la eternidad del alma. Y si estas reflexiones resuenan con algo auténtico en tu propia búsqueda, quizás sientas el impulso de compartir esta exploración con algún amigo cercano, con el deseo sincero de que las bendiciones que acompañan al despertar de la conciencia se extiendan también hacia su familia y hacia todos los seres que forman parte de su círculo de amor. Porque una de las características más hermosas de la verdad espiritual es que se multiplica cuando se comparte, se profundiza cuando se comunica, se confirma cuando encuentra resonancia en otras conciencias que están haciendo su propio camino hacia la comprensión de su naturaleza divina. La madurez filosófica de Spinoza coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia europea. Las guerras religiosas devastaban el continente, la peste bubónica diezmaba poblaciones enteras, las revoluciones políticas transformaban estructuras sociales milenarias, y por todas partes se respiraba un aire de apocalipsis y renacimiento simultáneos. No era extraño que precisamente en medio de tanto caos externo, un hombre solitario puliendo lentes en un taller de Ámsterdam hubiera alcanzado comprensiones sobre la naturaleza eterna del alma que seguirían iluminando conciencias humanas 3 siglos después. ¿No había algo profundamente esperanzador en el hecho de que la sabiduría auténtica pudiera florecer independientemente de las circunstancias históricas particulares? Spinoza observaba los eventos de su época con la serenidad de quien ha comprendido que las turbulencias superficiales de la historia humana son como las ondas en la superficie del océano. Dramáticas cuando se las observa de cerca, pero insignificantes cuando se las contempla desde la perspectiva de las corrientes profundas que verdaderamente determinan el curso de los acontecimientos. ¿No era precisamente esa perspectiva subspecie aeternitatis, desde el punto de vista de la eternidad, lo que caracterizaba a la sabiduría auténtica? ¿No era la capacidad de mantener esa visión panorámica en medio de las crisis inmediatas, lo que diferenciaba a los sabios de quienes se dejaban arrastrar por las pasiones reactivas del momento? Esta actitud no implicaba indiferencia hacia el sufrimiento humano, sino todo lo contrario. Precisamente porque podía ver los conflictos de su tiempo desde una perspectiva más amplia, Spinoza era capaz de identificar sus causas más profundas y, por lo tanto,
de contribuir más eficazmente a su resolución. Las guerras religiosas, comprendía, no eran realmente causadas por diferencias doctrinales irreconciliables, sino por la incapacidad de los contendientes para reconocer que sus diversos lenguajes teológicos apuntaban hacia las mismas verdades espirituales fundamentales. No cesarían esos conflictos automáticamente si las personas comprendieran que cristiano, judío, musulmán, hindú o budista son simplemente nombres diferentes para designar la misma búsqueda universal de conexión con lo sagrado. De manera similar, las crisis políticas de la época reflejaban la tensión entre formas antiguas de organización social basadas en la autoridad tradicional y formas emergentes que reconocían la dignidad intrínseca de cada individuo. No era inevitable que esa tensión se resolviera gradualmente a favor de sistemas más democráticos y participativos, una vez que suficientes personas despertaran a la comprensión de su propia naturaleza divina. No era la filosofía política de Spinoza simplemente la aplicación de sus intuiciones sobre la naturaleza del alma al ámbito de la organización social. Si cada persona era verdaderamente una manifestación singular e irreemplazable de la conciencia divina, entonces ningún sistema político podía ser legítimo a menos que respetara y promoviera el desarrollo pleno de todas esas manifestaciones individuales. La democracia no era simplemente una técnica administrativa más eficiente que la monarquía o la aristocracia, sino la única forma de gobierno coherente con la verdad espiritual sobre la naturaleza humana. No predecía esto que los sistemas autoritarios, sin importar qué tan poderosos parecieran en el corto plazo, estaban condenados al fracaso porque contradecían la estructura fundamental de la realidad? Estas reflexiones no quedaron en el nivel de la especulación abstracta. Durante los años que siguieron a su excomunión, Spinoza estableció una red de correspondencia con pensadores de toda Europa que compartían sus intuiciones sobre la necesidad de una transformación radical de las estructuras religiosas, políticas y sociales de la civilización occidental. Sus cartas revelan a un hombre que, lejos de haberse refugiado en una torre de marfil intelectual, estaba profundamente comprometido con la aplicación práctica de sus ideas filosóficas a los problemas concretos de su tiempo. Cuando Leibniz lo visitó en secreto para discutir cuestiones de metafísica, cuando los líderes republicanos holandeses consultaron sus opiniones sobre teoría política, cuando médicos y científicos de diversos países le escribían para debatir temas de ética y antropología filosófica, Spinoza respondía siempre con la misma actitud, la de alguien que ha encontrado en la comprensión de la naturaleza eterna del alma una clave para resolver problemas que de otra manera parecerían insolubles. ¿No era esa la prueba más convincente de que su filosofía no era un sistema especulativo más, sino una herramienta práctica para la transformación de la vida humana? Pero también era consciente de que las ideas verdaderamente revolucionarias necesitan tiempo para madurar en la conciencia colectiva antes de poder manifestarse en transformaciones sociales visibles. ¿Cuántos siglos habían tenido que pasar entre las enseñanzas de Jesús y la abolición de la esclavitud en el mundo cristiano? ¿Cuánto tiempo había sido necesario para que las intuiciones de los místicos sufíes sobre la hermandad universal comenzaran a influir en las políticas de tolerancia religiosa en algunas sociedades islámicas? No era natural que las implicaciones sociales de la filosofía de Spinoza se desarrollaran gradualmente a lo largo de generaciones. Esta perspectiva lo liberaba de la impaciencia y la frustración que aquejan a muchos reformadores sociales. Su tarea no era convencer a toda la humanidad de la validez de sus ideas, sino expresarlas con la mayor claridad posible para que pudieran ser comprendidas por las mentes preparadas de su generación y transmitidas a través de ellas hacia generaciones futuras. ¿No había funcionado siempre así la evolución de la conciencia humana? ¿No habían sido siempre unos pocos individuos lúcidos los que habían servido como vehículos para la emergencia de nuevos niveles de comprensión que después se extendían gradualmente hacia círculos cada vez más amplios de la población? Esta comprensión de su papel histórico le daba a Spinoza una forma peculiar de inmortalidad consciente. Sabía que sus ideas específicas podrían ser modificadas, corregidas o incluso rechazadas por pensadores futuros,
pero también sabía que el impulso fundamental que las había generado, la búsqueda de una comprensión racional y no dogmática de la naturaleza espiritual del ser humano, era indestructible porque correspondía a una necesidad esencial de la conciencia humana. No era precisamente esa continuidad de la búsqueda espiritual a través de las generaciones lo que él llamaba la eternidad del alma en su dimensión colectiva. A medida que los años pasaban y su salud comenzaba a declinar debido a los efectos de décadas de trabajo con polvo de vidrio, Spinoza experimentaba una forma extraña de serenidad ante la proximidad de la muerte. No porque hubiera resuelto definitivamente el misterio de lo que sucede después del último aliento, sino porque había comprendido que esa pregunta estaba mal planteada desde su origen. ¿Qué significaba preguntar qué le sucede al alma después de la muerte si el alma, en su dimensión esencial, nunca había estado realmente nacida, ni podía, por lo tanto, realmente morir? ¿Qué sentido tenía preocuparse por la continuidad de la conciencia individual si había descubierto que esa conciencia era simplemente una modalidad temporal de una conciencia universal que era por definición eterna? Los últimos años de su vida los dedicó a pulir no solo lentes de cristal, sino también las formulaciones conceptuales a través de las cuales había tratado de expresar sus intuiciones más profundas. Su ética, demostrada según el orden geométrico, se convirtió en una especie de mandala intelectual, una estructura simbólica diseñada no solo para comunicar ideas, sino para inducir en el lector los mismos estados de conciencia que habían hecho posible la comprensión de esas ideas. ¿No había sido siempre esa la función real de los textos sagrados auténticos? ¿No eran las escrituras verdaderamente inspiradas vehículos para la transmisión de estados de conciencia, más que depósitos de información sobre realidades externas? Cuando finalmente llegó el momento de su muerte física, el 21 de febrero de 1677, Spinoza enfrentó esa transición con la misma tranquilidad con que había enfrentado todas las demás transformaciones de su vida. Sus últimas palabras, según los testigos presentes, fueron una expresión de gratitud por haber podido participar conscientemente, aunque fuera por unas pocas décadas, en la belleza infinita del universo. No era exactamente esa actitud de gratitud existencial lo que él había identificado como la forma más elevada de conocimiento intuitivo. No era esa capacidad de experimentar la vida misma como una bendición inmerecida lo que diferenciaba a quienes habían comprendido la naturaleza eterna del alma de quienes continuaban prisioneros del miedo a la muerte. Lo que sucedió después de su muerte ilustró perfectamente sus teorías sobre la inmortalidad. Su cuerpo regresó al polvo, su personalidad individual se desvaneció en el olvido, pero las verdades que había logrado formular continuaron viviendo y desarrollándose en las mentes de quienes las comprendieron. Kant reconoció en él a un precursor de su propia filosofía crítica. Hegel vio en su panteísmo una anticipación del idealismo absoluto. Los románticos alemanes encontraron en él una fuente de inspiración para su visión de la unidad entre naturaleza y espíritu. Los pensadores liberales del siglo XIX aplicaron sus ideas políticas a las luchas por la democracia y los derechos humanos. Los psicólogos del siglo XX redescubrieron en sus análisis de las emociones anticipaciones de teorías que ellos creían completamente nuevas. ¿No era esa continuidad de influencia a través de los siglos una forma de inmortalidad más real y significativa que cualquier supervivencia personal post-mortem? ¿No demostraba que lo verdaderamente eterno en Spinoza no era su individualidad biográfica, sino su participación en verdades universales que trascienden las limitaciones de cualquier época histórica particular? ¿No confirmaba que la eternidad del alma no es una doctrina que se debe creer, sino una realidad que se puede experimentar cada vez que la conciencia humana se abre a la comprensión de estructuras racionales y valores universales? En nuestro siglo XXI, cuando las neurociencias han comenzado a explorar empíricamente los fenómenos de conciencia que Spinoza analizó filosóficamente, cuando la física cuántica ha revelado niveles de interconexión universal que confirman sus intuiciones panteístas, cuando la globalización está creando las condiciones para esa hermandad espiritual que él consideraba inevitable, sus ideas siguen yendo tan revolucionarias como lo fueron en su época. ¿No sugiere esto que tocó realmente algo atemporal sobre la naturaleza humana?
no indica que sus reflexiones sobre el alma apuntaban hacia verdades que cada generación debe redescubrir por sí misma a través de su propia experiencia directa. Tal vez sea exactamente esa atemporalidad lo que permite que, desde tu particular ubicación geográfica y momento histórico, desde ese país y esa ciudad, desde donde estás siguiendo estas reflexiones, en esta hora específica que marca tu reloj local, puedas sentir una resonancia inmediata con preguntas que inquietaron a un hombre hace más de 3 siglos. ¿No es esa resonancia una evidencia viviente de que algo en la conciencia humana trasciende efectivamente las limitaciones del tiempo y el espacio? ¿No es esa continuidad de la búsqueda espiritual a través de las generaciones exactamente lo que Spinoza quería decir cuando hablaba de la participación del alma individual en la eternidad de la mente divina? Y si has encontrado en estas reflexiones algo que ilumina tu propia comprensión de lo que significa ser un ser consciente en un universo misterioso, tal vez sientas el impulso natural de compartir esa iluminación con alguien cercano, un amigo, un familiar, alguien cuyo bienestar te importa profundamente. Porque una de las características más hermosas de las verdades espirituales auténticas es que se multiplican cuando se comparten, se profundizan cuando se comunican, se confirman cuando encuentran eco en otras conciencias que están haciendo su propio camino hacia el reconocimiento de su naturaleza divina. Al compartir esta búsqueda, llevas contigo el deseo sincero de que las bendiciones que acompañan al despertar de la conciencia se extiendan también hacia las familias de quienes amas, creando círculos cada vez más amplios de Comper. Cuando el polvo de la excomunión se asentó en las calles de Ámsterdam y los ecos de las maldiciones rabínicas se desvanecieron en el aire húmedo del verano de 1656, Baruch Spinoza experimentó algo que jamás había esperado, una sensación de liberación tan profunda que parecía confirmar empíricamente sus teorías sobre la naturaleza divina de la conciencia humana. No era extraño que precisamente el acto diseñado para separarlo de Dios lo hubiera acercado más que nunca a esa presencia infinita que había estado buscando toda su vida. No había una ironía cósmica en el hecho de que los guardianes oficiales de la tradición espiritual fueran precisamente quienes más resistencia mostraban ante la emergencia de nuevas comprensiones sobre lo sagrado. Mientras caminaba por las orillas del Amstel, esa primera noche como hereje oficial, Spinoza se preguntaba si no sería esa resistencia institucional una característica necesaria del proceso mismo a través del cual la verdad espiritual se abre camino en el mundo. La historia estaba repleta de ejemplos similares, y Spinoza los conocía bien. Los profetas de Israel habían sido perseguidos sistemáticamente por los sacerdotes del templo, quienes veían en sus mensajes una amenaza al orden religioso establecido. Jesús había encontrado su oposición más feroz, no entre los paganos, sino entre los doctores de la ley que habían convertido la religión en un sistema de control social. Los místicos sufíes habían sido condenados como herejes por los ulemas ortodoxos que temían que la experiencia directa de lo divino hiciera innecesaria su mediación institucional. ¿Por qué entonces debería sorprenderse de que sus propias exploraciones sobre la naturaleza del alma hubieran despertado la misma hostilidad entre los rabinos de Ámsterdam? Pero había algo diferente en su situación que lo distinguía de esos precedentes históricos. Los profetas antiguos habían hablado desde la autoridad de una revelación sobrenatural, los místicos desde la validez de experiencias extáticas que trascendían la razón ordinaria. Spinoza, en cambio, estaba proponiendo que la máxima experiencia espiritual consistía precisamente en el uso más riguroso y sistemático de las capacidades racionales naturales del ser humano. ¿No era esa una herejía aún más radical que todas las anteriores? ¿No estaba sugiriendo que la razón humana, cuando funcionaba con plena autenticidad, era ya en sí misma una forma de revelación divina? Esta perspectiva transformaba completamente la relación tradicional entre fe y razón, que había dominado el pensamiento occidental durante más de 1000 años. Desde San Agustín hasta Tomás de Aquino, los grandes teólogos habían tratado de establecer una armonía entre estos dos modos de conocimiento, pero siempre manteniendo la premisa de que la fe tenía acceso a verdades superiores que la razón por sí sola no podía alcanzar.
¿Qué sucedería si esa jerarquía se invirtiera completamente? ¿Qué pasaría si resultara que la fe auténtica era simplemente el nombre que damos a la confianza en la capacidad de la razón para descubrir la estructura divina de la realidad? Durante los meses que siguieron a su excomunión, Spinoza se dedicó a explorar sistemáticamente las implicaciones de esta hipótesis revolucionaria. Si Dios era verdaderamente racional, como afirmaban todas las tradiciones teístas, entonces la estructura de la realidad divina debía ser accesible al análisis racional humano. Si el alma era realmente una manifestación de la substancia divina, entonces el estudio riguroso de los procesos mentales debía revelar las leyes que gobiernan la operación de la mente universal. ¿No significaba esto que la matemática, la lógica, la física y la ética eran en realidad disciplinas teológicas disfrazadas? ¿No implicaba que cada descubrimiento genuino en cualquier campo del conocimiento era literalmente una revelación sobre la naturaleza de Dios? Esta visión tenía consecuencias dramáticas para la comprensión de lo que tradicionalmente se había llamado revelación sobrenatural. Los milagros narrados en las Escrituras ya no necesitaban ser explicados como violaciones de las leyes naturales realizadas por una intervención divina externa, sino que podían ser entendidos como eventos naturales extraordinarios que los observadores de épocas anteriores no tenían los conceptos científicos necesarios para comprender adecuadamente. No era más digno tanto de Dios como de la inteligencia humana buscar explicaciones racionales para todos los fenómenos, incluyendo aquellos que las generaciones pasadas habían atribuido a causas sobrenaturales. Spinoza sabía que esta perspectiva lo enfrentaría no solo con las autoridades religiosas judías, sino también con las cristianas e incluso con muchos de los filósofos de su tiempo que consideraban necesario mantener un ámbito separado para la fe religiosa. Pero no era precisamente esa separación artificial entre lo sagrado y lo secular lo que había empobrecido tanto la religión como la ciencia. No había convertido la religión en superstición al aislarla de la crítica racional y la ciencia en materialismo al separarla de toda dimensión espiritual. ¿No sería más fructífero para ambas disciplinas reconocer que estaban explorando aspectos diferentes de la misma realidad divina? La clave de esta síntesis estaba en una comprensión radicalmente nueva de lo que significa la trascendencia divina. En lugar de concebir a Dios como un ser supremo que existe fuera y por encima del mundo natural, Spinoza proponía entenderlo como la substancia única e infinita que se manifiesta a través de todos los fenómenos naturales, incluyendo la conciencia humana. No resolvía esto el problema clásico de cómo un Dios infinito podía relacionarse con un mundo finito sin comprometer su infinitud. No eliminaba la necesidad de postular intervenciones milagrosas para explicar la presencia de lo divino en lo natural, pero esta solución creaba nuevos problemas que Spinoza tuvo que enfrentar con toda honestidad intelectual. Si Dios era realmente idéntico con la naturaleza, ¿cómo se podía mantener la diferencia entre bien y mal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo que merecía adoración y lo que debía ser transformado? ¿No conducía esta perspectiva hacia un relativismo moral que haría imposible cualquier crítica ética de las condiciones existentes? ¿No justificaría una pasividad quietista que aceptaría todo lo que sucede como igualmente divino y, por lo tanto, igualmente perfecto? La respuesta de Spinoza a estas objeciones fue una de las contribuciones más originales de toda su filosofía. La identidad entre Dios y la naturaleza no significaba que todos los fenómenos naturales fueran igualmente perfectos desde cualquier perspectiva, sino que todos eran igualmente necesarios desde la perspectiva de la totalidad. Un terremoto o una epidemia podían ser destructivos desde el punto de vista de los seres humanos afectados, pero eran expresiones naturales de las mismas leyes físicas que hacían posible la vida y la belleza. ¿No implicaba esto que la sabiduría consistía en comprender la lógica interna de los procesos naturales lo suficientemente bien como para cooperar con ellos en lugar de resistirlos inútilmente? Esta perspectiva transformaba radicalmente el sentido de la práctica ética. En lugar de consistir en la obediencia a comandos externos impuestos por una autoridad sobrenatural, la virtud se convertía en la expresión natural de una comprensión correcta de las condiciones reales de la felicidad humana. No era más racional
y más digno basar la moralidad en el conocimiento que en el miedo? No producía mejores resultados prácticos una ética fundada en la comprensión de las consecuencias naturales de nuestras acciones que una moral basada en la esperanza de recompensas o el temor a castigos en otro mundo. Spinoza comenzó a experimentar esta nueva forma de ética en su propia vida cotidiana. Su relación con los vecinos que lo observaban con desconfianza, después de su excomunión, se transformó gradualmente desde una actitud defensiva hacia una curiosidad genuina por comprender las fuerzas psicológicas y sociales que los movían a reaccionar como lo hacían. ¿No era más interesante y más útil tratar de entender por qué las personas se sentían amenazadas por ideas diferentes a las suyas que simplemente condenarlas por su estrechez mental? ¿No habría esa comprensión posibilidades de comunicación que permanecían cerradas mientras uno se limitaba a juzgar moralmente las reacciones ajenas? Este cambio de actitud no implicaba una aceptación pasiva de la ignorancia o la intolerancia, sino todo lo contrario, precisamente porque podía ver esas actitudes como productos naturales de causas comprensibles. Spinoza se sentía más capacitado para intervenir eficazmente en su transformación. En lugar de predicar contra los prejuicios desde una posición de superioridad moral, comenzó a explorar maneras de crear las condiciones que naturalmente conducirían a su disolución. ¿No era más probable que las personas abandonaran sus ideas erróneas si se las ayudaba a descubrir alternativas más satisfactorias que si se las atacaba frontalmente por mantener creencias equivocadas? Esta estrategia requería una paciencia y una sutileza que contrastaban dramáticamente con los métodos utilizados tradicionalmente por los reformadores religiosos y sociales. En lugar de denunciar públicamente los errores de las autoridades establecidas, Spinoza comenzó a desarrollar sus ideas alternativas con tal rigor y coherencia que su superioridad se haría evidente por sí misma para cualquier mente honesta que se tomara el trabajo de examinarlas cuidadosamente. ¿No era esa una forma más respetuosa de tratar la inteligencia ajena que los métodos propagandísticos que apelaban más a las emociones que a la razón? Pero también sabía que esta estrategia tenía sus propias limitaciones y peligros. Las ideas verdaderamente revolucionarias a menudo despiertan resistencias tan intensas que pueden ser suprimidas antes de haber tenido la oportunidad de demostrar su valor. ¿Cómo podía asegurar que sus comprensiones sobre la naturaleza del alma llegaran a las generaciones futuras aunque su propia generación no estuviera preparada para recibirlas? ¿Qué forma de inmortalidad intelectual podía garantizar que verdades importantes no se perdieran simplemente porque habían aparecido en el momento histórico equivocado? La respuesta vino de una fuente inesperada, su propia experiencia de lectura de los textos clásicos de la filosofía. Cuando estudiaba las obras de Aristóteles, Avicena, Maimónides o Tomás de Aquino, Spinoza no se limitaba a aprender lo que esos autores habían pensado explícitamente, sino que utilizaba sus ideas como trampolines para desarrollar comprensiones que iban mucho más allá de lo que ellos mismos habían formulado conscientemente. ¿No sugería esto que las ideas genuinamente profundas tenían una vida propia que trascendía las intenciones específicas de sus autores originales? ¿No implicaba que la verdadera inmortalidad de un pensador consistía no en que sus doctrinas particulares fueran repetidas literalmente, sino en que continuaran inspirando nuevos desarrollos en mentes futuras? Esta comprensión lo liberó de la ansiedad de tener que convencer a sus contemporáneos de la validez completa de su sistema filosófico. Su tarea era simplemente expresar sus intuiciones con la mayor claridad y rigor posibles, confiando en que las generaciones futuras encontrarían en ellas semillas que podrían desarrollarse en direcciones que él mismo no podía anticipar completamente. ¿No era exactamente esa confianza en la continuidad intergeneracional de la búsqueda de la verdad lo que él entendía por fe racional? ¿No era esa participación consciente en un proceso que trasciende la duración de cualquier vida individual lo que constituía la experiencia de eternidad a la que el alma podía acceder ya en esta existencia? Los años que siguieron a su excomunión fueron para Spinoza un periodo de extraordinaria productividad intelectual. Liberado de la necesidad de conformar sus ideas a las expectativas de una comunidad particular, pudo explorar sin restricciones
las implicaciones más radicales de sus intuiciones sobre la unidad fundamental entre mente y realidad. Su correspondencia con pensadores de toda Europa se intensificó, creando una red internacional de intercambio intelectual que funcionaba como una especie de universidad invisible dedicada al desarrollo de una nueva visión del mundo basada en la síntesis entre espiritualidad y racionalidad. No era significativo que precisamente en el momento histórico en que las instituciones religiosas tradicionales se fragmentaban en sectas cada vez más hostiles entre sí, emergiera simultáneamente esta nueva forma de comunidad espiritual basada no en dogmas compartidos, sino en la búsqueda compartida de la verdad. ¿No sugería esto que la evolución de la conciencia humana seguía una lógica interna que trasciende los accidentes de la historia política y cultural? ¿No indicaba que había algo en la naturaleza misma del alma que la impulsa irresistiblemente hacia formas cada vez más universales de comprensión y comunión? Spinoza observaba estos desarrollos con una fascinación que combinaba la curiosidad científica con el asombro místico. Estaba presenciando desde adentro la emergencia de lo que siglos después se llamaría la Ilustración europea, pero para él no se trataba simplemente de un fenómeno cultural, sino de una manifestación de la tendencia inherente de la conciencia divina a conocerse a sí misma cada vez más clara y completamente a través de las mentes humanas individuales. ¿No era precisamente esa autorrevelación progresiva de Dios a través de la historia humana lo que los profetas habían vislumbrado cuando hablaban del reino mesiánico? ¿No estaba la humanidad desarrollando gradualmente esa forma de conciencia colectiva ilustrada que haría innecesarias las formas tradicionales de autoridad externa? Pero también era consciente de las resistencias que ese proceso despertaría inevitablemente. Cada nuevo nivel de comprensión amenazaba los intereses creados de quienes habían construido su poder sobre la base de niveles anteriores de ignorancia. No era natural que las instituciones religiosas, que habían prosperado manteniendo a las masas en la dependencia espiritual, reaccionaran defensivamente ante la emergencia de formas más autónomas de vida religiosa. No era predecible que los sistemas políticos autoritarios vieran en la difusión de la capacidad crítica una amenaza mortal a su legitimidad. La respuesta de Spinoza a estos desafíos fue característica de su genio filosófico. En lugar de dejarse atrapar por la lógica del conflicto, buscó una perspectiva desde la cual las fuerzas aparentemente opuestas pudieran ser entendidas como aspectos complementarios de un proceso dialéctico más amplio. Las resistencias conservadoras no eran simplemente obstáculos irracionales al progreso, sino fuerzas necesarias que garantizaban que los cambios se produjeran a una velocidad que permitiera la integración estable de las nuevas comprensiones. No había una sabiduría oculta en el hecho de que la naturaleza no permitiera transformaciones tan rápidas que desestabilizaran completamente las estructuras existentes antes de que hubieran emergido alternativas viables. Esta perspectiva lo ayudó a mantener la serenidad durante los periodos más intensos de controversia pública que rodearon la circulación clandestina de sus ideas. Cuando sus análisis críticos de los textos bíblicos comenzaron a circular en versiones manuscritas entre intelectuales de diversos países, cuando sus teorías políticas fueron utilizadas por movimientos republicanos que desafiaban las monarquías absolutas de la época, cuando sus ideas sobre la naturaleza de Dios fueron condenadas simultáneamente por autoridades católicas, protestantes y judías, S.P. Poe, Spinoza observó todas estas reacciones con el interés distanciado de un científico que estudia las leyes que gobiernan los procesos naturales. No confirmaban esas reacciones apasionadas la validez de su hipótesis sobre el papel que el miedo juega en el mantenimiento de las estructuras religiosas y políticas tradicionales. ¿No demostraban que había tocado algo realmente fundamental cuando sus críticos se sentían obligados a recurrir a la censura y la persecución en lugar de limitarse a refutar sus argumentos a través del debate racional? ¿No evidenciaban que las verdades más amenazadoras para el orden establecido son precisamente aquellas que revelan la naturaleza construida y por lo tanto transformable de lo que se presenta como natural e inmutable? Durante este periodo, Spinoza profundizó su comprensión de la psicología de la fe
y la duda de maneras que anticiparon desarrollos que no se producirían en la psicología académica hasta siglos después. Observó que la mayoría de las personas no creen realmente en las doctrinas religiosas que profesan públicamente, sino que simplemente han aprendido a reprimir las dudas que esas doctrinas les generan, porque la expresión abierta de esas dudas amenazaría su pertenencia a las comunidades de las cuales dependen para su seguridad emocional y material. ¿No explicaba esto por qué las herejías intelectuales provocaban reacciones tan desproporcionadas? ¿No era porque amenazaban sacar a la luz contradicciones que la mayoría de las personas preferían mantener enterradas en el inconsciente? Pero también descubrió algo más esperanzador. Cuando las personas encontraban contextos seguros para expresar sus dudas genuinas, a menudo revelaban capacidades de pensamiento crítico y búsqueda espiritual que habían permanecido ocultas bajo capas de conformismo social. ¿No sugería esto que la incredulidad aparente de las masas era en realidad una forma disfrazada de fe auténtica que se negaba a conformarse con respuestas inadecuadas? ¿No implicaba que la aparente apatía religiosa de muchas personas modernas podía ser en realidad una forma de integridad espiritual que rechazaba las opciones disponibles porque intuía la posibilidad de alternativas más satisfactorias? Esta comprensión transformó la manera como Spinoza se relacionaba con las críticas que recibía su trabajo. En lugar de ver a sus detractores como enemigos de la verdad, comenzó a percibirlos como personas que estaban luchando, a menudo de maneras torpes y contraproducentes, con las mismas cuestiones fundamentales que lo habían motivado a él a desarrollar su filosofía. ¿No era su resistencia apasionada una evidencia de que sus preguntas los habían tocado en un nivel muy profundo? ¿No era su necesidad de condenar sus ideas una confesión indirecta de que esas ideas resonaban con dudas que ellos mismos habían preferido no examinar? Desde cualquier lugar del mundo donde estas reflexiones puedan estar llegando a tu conciencia en este momento, tal vez podrías escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj local mientras sigues estas ideas. Es posible que reconozcas en tu propia experiencia ecos de las tensiones que Spinoza estaba analizando. ¿No has sentido tú también esa extraña combinación de atracción y resistencia que despiertan las ideas, que amenazan transformar nuestra visión del mundo? ¿No has experimentado esa mezcla de alivio y vértigo que acompaña al reconocimiento de verdades que habías intuido pero no te habías atrevido a formular explícitamente? Tal vez sea precisamente esa universalidad de la experiencia humana de lucha entre la búsqueda de la verdad y el miedo al cambio lo que permite que reflexiones nacidas en la mente de un hombre del siglo XVII sigan siendo relevantes para conciencias del siglo XXI. Y si encuentras en estas exploraciones algo que ilumina tu propia búsqueda espiritual, quizás sientas el impulso natural de compartir ese momento de reconocimiento con algún amigo cercano, llevando contigo el deseo sincero de que las bendiciones que acompañan al despertar de la conciencia se extiendan también hacia su familia y hacia todos aquellos cuyo bienestar le importa profundamente. Los últimos años de la década de 1660 encontraron a Spinoza en la plenitud de sus poderes intelectuales, trabajando simultáneamente en múltiples proyectos que convergían hacia una síntesis comprensiva de todas sus intuiciones sobre la naturaleza del alma y su relación con la totalidad de la realidad. Su correspondencia con Leibniz sobre cuestiones de metafísica, sus debates epistolares con teólogos de diversas confesiones sobre la interpretación de las Escrituras, sus intercambios con políticos y juristas sobre teoría del Estado, todos estos diálogos contribuían a la maduración de una visión del mundo que integraba dimensiones de la experiencia humana que tradicionalmente habían sido tratadas como completamente separadas entre sí. No era significativo que precisamente en el momento histórico en que las ciencias naturales comenzaban a desarrollar métodos rigurosos para el estudio empírico de los fenómenos físicos, emergiera simultáneamente esta nueva aproximación filosófica que aplicaba el mismo espíritu de precisión conceptual al análisis de los fenómenos mentales y espirituales. ¿No sugería esto que había llegado el momento de superar la división artificial entre el estudio de la naturaleza externa y el estudio de la naturaleza interna del ser humano?
no indicaba que la próxima fase en la evolución del conocimiento humano requeriría una síntesis que integrara los métodos de la ciencia con las intuiciones de la mística. Spinoza estaba convencido de que esa síntesis era no solo posible sino inevitable, porque correspondía a la estructura misma de la realidad. Si la mente humana y el mundo físico eran realmente dos aspectos de la misma substancia divina, entonces los métodos que resultaran efectivos para conocer uno de esos aspectos debían ser aplicables también al conocimiento del otro. No implicaba esto que los futuros desarrollos de la psicología, la sociología, la antropología y todas las ciencias humanas deberían seguir el mismo patrón de rigor matemático que estaba transformando la física y la astronomía. No predecía que llegaría un tiempo en que la espiritualidad auténtica sería inseparable del conocimiento científico auténtico. Esta visión profética lo ayudó a mantener la perspectiva durante los momentos más difíciles de incomprensión y aislamiento social. Sabía que estaba trabajando para generaciones futuras que tendrían acceso a herramientas conceptuales y empíricas que en su época apenas comenzaban a desarrollarse. Su tarea no era resolver definitivamente todos los problemas que estaba planteando, sino formularlos con suficiente claridad como para que pudieran ser abordados productivamente por mentes futuras equipadas con mejores recursos metodológicos. No era exactamente esa confianza en la continuidad intergeneracional de la búsqueda de la verdad lo que constituía la dimensión colectiva de la inmortalidad del alma, pero también comprendía que esa continuidad no se produciría automáticamente. Cada generación tenía que redescubrir por sí misma las verdades fundamentales sobre la naturaleza espiritual de la realidad, aunque pudiera utilizar como punto de partida las formulaciones desarrolladas por generaciones anteriores. No explicaba esto por qué las tradiciones espirituales auténticas no consistían en la repetición mecánica de doctrinas heredadas, sino en la recreación constante de las experiencias originales que habían dado nacimiento a esas doctrinas. No clarificaba por qué los grandes maestros espirituales siempre habían insistido en que sus seguidores no se conformaran con creer en sus enseñanzas, sino que las verificaran a través de su propia experiencia directa. Esta comprensión transformó la manera como Spinoza concebía su propia contribución a la tradición filosófica y espiritual de la humanidad. En lugar de presentar sus ideas como un sistema dogmático que debía ser aceptado o rechazado en bloque, comenzó a ofrecerlas como invitaciones a la exploración, como mapas provisionales de territorios que cada buscador tendría que recorrer por sí mismo para confirmar su validez. ¿No era más honesto y más útil admitir las limitaciones de cualquier formulación conceptual que pretender haber capturado la verdad absoluta en un conjunto de proposiciones finitas? ¿No resultaba más inspirador para las generaciones futuras dejarles espacios abiertos para sus propios descubrimientos que entregarles un sistema completamente cerrado? Esta actitud de humildad intelectual no implicaba relativismo epistemológico. Spinoza estaba firmemente convencido de que existían verdades objetivas sobre la naturaleza del alma y su relación con Dios, pero también sabía que esas verdades eran tan ricas y multidimensionales que ninguna mente individual podía agotarlas completamente. No era precisamente esa inagotabilidad lo que hacía que valiera la pena dedicar la vida entera a su exploración. No era esa profundidad infinita lo que garantizaba que la búsqueda espiritual nunca perdería su capacidad de sorprender y transformar a quienes se entregaran a ella con sinceridad. A medida que se acercaba el final de la década, Spinoza comenzó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad respiratoria que eventualmente causaría su muerte prematura. Lejos de desalentarlo, esa conciencia de la mortalidad corporal intensificó su dedicación al trabajo de clarificar y sistematizar sus comprensiones más importantes. No había algo hermosamente apropiado en el hecho de que precisamente cuando su cuerpo comenzaba a mostrar signos de debilidad, su mente alcanzara la máxima lucidez en la articulación de ideas sobre la dimensión eterna del alma. ¿No confirmaba eso empíricamente su teoría sobre la independencia relativa entre los aspectos corporales y mentales de la existencia humana? Pero también sabía que esa independencia era solo relativa, no absoluta.
La claridad mental que estaba experimentando en sus últimos años no era producto de una separación de lo corporal, sino de una integración cada vez más armónica entre todas las dimensiones de su ser. Su práctica diaria de pulir lentes había desarrollado en él una forma de concentración meditativa que integraba la precisión manual con la contemplación geométrica. Sus paseos solitarios por los canales de Ámsterdam se habían convertido en oportunidades para observar la manifestación de principios universales en los detalles más concretos de la vida cotidiana. Su correspondencia intelectual había evolucionado hacia una forma de comunión espiritual que trascendía las limitaciones geográficas y culturales sin por eso perder su concreción humana. No era precisamente esa integración de lo universal y lo particular, de lo eterno y lo temporal, de lo abstracto y lo concreto, lo que él entendía por sabiduría. ¿No constituía esa capacidad de vivir simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad la forma más elevada de conocimiento intuitivo? ¿No era esa participación consciente en la plenitud del ser lo que diferenciaba la verdadera espiritualidad de las formas escapistas de religiosidad que buscaban lo divino huyendo de lo humano en lugar de descubriéndolo en su interior? Cuando finalmente llegó el momento de comenzar la redacción de su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza sabía que estaba emprendiendo una tarea que definiría no solo el resto de su propia vida, sino potencialmente el curso futuro del pensamiento occidental. No se trataba simplemente de escribir otro tratado de filosofía, sino de crear una nueva forma de discurso que integrara el rigor lógico de las matemáticas con la profundidad experiencial de la mística. No requería esa ambición una forma de coraje intelectual que pocos pensadores en la historia habían logrado sostener. No exigía una confianza en la capacidad de la razón humana para acceder a verdades universales que la mayoría de sus contemporáneos considerarían presuntuosa o blasfema, pero Spinoza había aprendido a confiar en esa capacidad no como un acto de fe ciega, sino como el resultado de décadas de verificación experimental de sus propias intuiciones filosóficas. Cada vez que había seguido rigurosamente las implicaciones lógicas de sus premisas fundamentales, había descubierto que lo conducían hacia comprensiones que no solo eran coherentes intelectualmente, sino que transformaban positivamente su experiencia vivida. ¿No era esa convergencia entre verdad teórica y eficacia práctica la confirmación más convincente de que estaba en el camino correcto? ¿No demostraba que la razón auténtica y la espiritualidad auténtica eran realmente inseparables? Con esa confianza como fundamento, comenzó a escribir las primeras proposiciones de una obra que cambiaría para siempre la manera como la humanidad entiende la relación entre Dios, el mundo y el alma humana. Y él sabía que estaba trazando un camino que otros tendrían que continuar mucho después de que su propia voz se hubiera silenciado, pero también sabía que había algo en la estructura misma de la verdad que garantizaba su eventual reconocimiento por parte de las mentes preparadas para recibirla. ¿No era precisamente esa confianza en el poder autorrevelador de la verdad lo que constituía la fe racional más profunda? ¿No era esa participación consciente en un proceso que trasciende cualquier vida individual lo que él entendía por eternidad del alma?